Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que creo que nos toca a todos de cerca, algo que resuena con el alma, el apoyo incondicional. Y cuando hablamos de apoyo incondicional, mi mente inmediatamente vuela hacia una persona que representa esa energía de una manera tan hermosa y poderosa, Ander Zell. Sí, hoy vamos a desglosar por qué Ander Zell, para muchos de nosotros, se ha convertido en ese faro de apoyo incondicional, esa persona que siempre está ahí, incluso desde la distancia, inspirándonos y fortaleciéndonos. Así que si están listos para una dosis de inspiración, motivación y un poquito de ese brillo especial que Ande irradia, quédense conmigo porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón de ** suscribirse ***. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias de antemano. Ahora, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a hablar de algo que realmente me apasiona. Cuando pensamos en el apoyo incondicional, ¿qué nos viene a la mente? Para mí son esas personas que están ahí en las buenas y en las malas, sin juzgar, sin pedir nada a cambio, simplemente porque te quieren, te valoran y creen en ti. Es ese abrazo que te levanta cuando caes, esa palabra de aliento que te impulsa a seguir adelante, esa sonrisa que te dice lo estás haciendo bien. Y en el mundo del espectáculo, donde a veces todo parece superficial o efímero, encontrar figuras que encarnen estas cualidades tan genuinas es un verdadero tesoro. Ander Zell, sin duda alguna, es una de esas figuras. ¿Por qué Ande? Es una pregunta que me hago mucho y que creo que muchos de ustedes también se hacen. Su trayectoria como actriz es impresionante, lo sabemos. Nos ha regalado personajes entrañables, nos ha hecho reír, llorar y enamorarnos de sus historias. Desde su inolvidable papel como Hayat en Amor sin aliento, hasta su cautivadora interpretación de Eda en Love is in the Air, Ande ha demostrado una versatilidad y un carisma excepcionales que la han posicionado como una de las actrices más queridas a nivel internacional. Pero creo que el impacto de Ande va mucho más allá de sus papeles en la pantalla. Es su autenticidad, su humildad, su conexión genuina con su audiencia. Ella no se presenta como una figura inalcanzable, sino como una persona real, con sus propias luchas, sus alegrías y sus vulnerabilidades. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa humanidad desbordante lo que la hace tan cercana, tan fácil de identificarse con ella y por ende tan digna de nuestro apoyo incondicional. Pensemos en su carrera. Desde sus primeros papeles, donde ya se vislumbraba un talento prometedor, hasta los personajes que la han catapultado a la fama internacional, hemos sido testigos de su constante evolución y crecimiento. Y en cada etapa ha demostrado una dedicación, un profesionalismo y una pasión que son verdaderamente admirables. Su compromiso con cada proyecto se traduce en interpretaciones memorables que dejan una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Pero lo que más me llama la atención es cómo ella ha manejado la fama y la presión que inevitablemente vienen con ella. En lugar de cerrarse o volverse distante, Ande ha elegido abrirse, compartir momentos de su vida, y lo más importante, agradecer constantemente el cariño y el apoyo de sus fans. Ese agradecimiento no se siente forzado, se siente profundo y sincero, como si realmente valorara cada muestra de afecto que recibe, como si cada aplauso y cada comentario positivo fueran un bálsamo para su alma. Y es ahí donde nace el apoyo incondicional, ¿verdad? Cuando tú das tanto, cuando eres tan genuino, inspiras a otros a dar lo mejor de sí mismos y a apoyarte sin reservas. Ande no solo es una actriz talentosa, sino también una persona con un corazón enorme. Hemos visto su participación activa en causas benéficas, su defensa de temas importantes que nos conciernen a todos como sociedad, su profundo amor por los animales y su compromiso con la protección del medio ambiente. Cada una de estas acciones, por pequeñas que parezcan, construyen una imagen de una persona íntegra, alguien que no solo se preocupa por sí misma, sino por el mundo que la rodea y por el bienestar de los demás. Y eso, amigos míos, resuena profundamente en la audiencia, creando un vínculo de respeto y admiración que trasciende la pantalla. Consideren la manera en que se comunica con sus seguidores en las redes sociales. No se trata solo de publicar fotos bonitas de su día a día, o de promocionar sus proyectos. Se trata de mensajes que inspiran, que invitan a la reflexión, que comparten su alegría y sus experiencias vitales. Y cuando ella comparte un momento difícil, o cuando habla de sus sueños y metas,
lo hace de una manera que nos hace sentir parte de su viaje, de su vida. No es solo una admiradora la que la ve, te sientes como una amiga, como alguien cercano que está ahí para animarla, para ofrecerle su apoyo incondicional. Y ese es el verdadero poder del apoyo incondicional, la conexión humana, el sentimiento de pertenencia, el saber que hay alguien que te entiende y te acompaña en tu camino. Además, creo que Ande tiene esa cualidad casi mágica que la hace parecer accesible, a pesar de su estrellato y de su fama mundial. La vemos riendo, compartiendo momentos divertidos con amigos y familiares, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, y eso nos recuerda que al final, todos somos humanos con las mismas necesidades básicas de amor, conexión y apoyo. Ella nos muestra que es posible ser exitoso y mantenerse con los pies en la tierra, que es posible brillar en el escenario sin perder la humildad ni la sencillez. Y eso para mí es una lección de vida invaluable, una enseñanza que va mucho más allá del arte de la actuación. Pensemos en cómo ella maneja las críticas o los momentos difíciles que inevitablemente surgen en la vida de cualquier persona, y más aún en la de una figura pública. Es cierto que como figura pública, está expuesta a todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Pero su forma de responder, o a veces de no responder, demuestra una fortaleza interior admirable y una inteligencia emocional que impresiona. No se deja hundir por la negatividad, sino que elige enfocarse en lo positivo, en su trabajo, en las personas que la quieren y la apoyan. Y esa resiliencia, esa capacidad de recuperarse y seguir adelante a pesar de las adversidades, es algo que todos podemos aprender. Nos enseña que no importa lo que digan los demás, lo importante es creer en uno mismo, en nuestros valores y seguir adelante con paso firme. El apoyo incondicional que muchos sentimos por Ande no es ciego ni ingenuo. No significa que no veamos sus errores o que no tengamos expectativas sobre su carrera. Significa que a pesar de todo creemos en su potencial, en su bondad innata y en su capacidad para seguir creciendo y brillando. Es un apoyo que surge de la admiración genuina por su talento, de la empatía hacia su persona y del deseo sincero de verla feliz y exitosa en todos los aspectos de su vida. Es un apoyo que nace de la convicción de que es una buena persona, alguien que merece nuestro respeto y nuestro cariño. Y hablando de éxito, es fascinante ver cómo ha crecido profesionalmente. Cada nuevo proyecto que emprende lo hace con una dedicación y una entrega que se notan en cada escena, en cada gesto. Y cuando esos proyectos son recibidos con éxito, cuando alcanzan las cotas de popularidad y reconocimiento esperadas, sentimos una alegría compartida, como si hubiéramos sido parte activa de ese triunfo. Es esa sensación de equipo, de comunidad, la que nos une y nos hace querer apoyarla aún más, la que nos impulsa a celebrar sus logros como si fueran nuestros. La forma en que Ande interactúa con sus compañeros de trabajo también es algo digno de mención. Se la ve siempre respetuosa, colaborativa, profesional y con una energía positiva que contagia a todo el equipo. Esto demuestra que no solo es una actriz talentosa, sino también una gran compañera, alguien que valora el trabajo en equipo, que contribuye a crear un ambiente de trabajo positivo y armonioso. Y eso sin duda se refleja en la calidad de su trabajo y en la conexión especial que logra crear con el público a través de sus personajes. Incluso en su vida personal, cuando comparte momentos íntimos con su hija, su familia o sus amigos, lo hace con una naturalidad y una sencillez que conmueven. Nos muestra facetas de su vida que la hacen aún más real y cercana, derribando barreras y muros entre la estrella y su público. Vemos a una madre amorosa y dedicada, a una hija devota y respetuosa, a una amiga leal y generosa. Y esas son las cualidades humanas que al final del día, son las que más valoramos en las personas, las que nos hacen sentir conectadas y afines. Cuando hablamos de apoyo incondicional, no se trata solo de admirar a una celebridad por su fama o su belleza. Se trata de encontrar inspiración en las personas que admiramos, de ver en ellas un reflejo de lo que aspiramos a ser, y de sentirnos motivados a ser mejores versiones de nosotros mismos. Ande Ercel, con su luz propia, su talento innegable y su corazón generoso, se ha convertido para muchos de nosotros en esa fuente de inspiración. Nos anima a perseguir nuestros sueños con valentía, a ser amables y compasivos con los demás, a ser resilientes ante las dificultades y a nunca, jamás, dejar de creer en nosotros mismos. Y es importante recordar que este apoyo, este cariño mutuo, es una calle de doble sentido. Ande, a través de su trabajo, de su conexión con nosotros y de la energía positiva que irradia, también recibe esa energía positiva, ese cariño, esa fuerza que, estoy segura, la impulsa a seguir adelante y a superar cualquier obstáculo. Es un
Ciclo hermoso de retroalimentación positiva que beneficia a todos, un intercambio de energía y afecto que fortalece el vínculo entre el artista y su audiencia. Así que, en resumen, cuando hablamos de Undercell, mi apoyo incondicional siempre conmigo, nos referimos a esa figura pública que, a través de su autenticidad inquebrantable, su talento deslumbrante, su humildad conmovedora y su conexión genuina con su audiencia, ha logrado tocar el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Es esa chispa de inspiración que nos acompaña en nuestro día a día, esa voz suave pero firme que nos anima cuando más lo necesitamos, esa presencia reconfortante que, aunque sea a través de una pantalla, nos hace sentir un poco menos solos en este vasto universo. Es el recordatorio constante de que en un mundo a veces complicado y desafiante, todavía hay personas que irradian luz, bondad y esperanza, y que vale la pena apoyarlas, celebrarlas y admirar su existencia. Y para terminar, quiero hacer una pregunta abierta a todos ustedes que están viendo este vídeo. ¿Qué es lo que más admiran de Undercell? ¿Cómo los inspira su trayectoria, su forma de ser o alguna de sus interpretaciones? Me encantaría que compartieran sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios. Sus palabras son súper valiosas para mí y para toda esta increíble comunidad que formamos. Dejemos que esta conversación fluya y que nos enriquezcamos mutuamente. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha gustado este repaso por el apoyo incondicional que Under representa, por favor, no olviden darle un gran *** me gusta *** a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que más personas puedan descubrir este contenido y a seguir creando vídeos que les encanten. También, si creen que alguien más podría disfrutar de esta conversación, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Ayúdenme a esparcir esta energía positiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este viaje de inspiración y reflexión. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más inspiración y por supuesto, mucho más amor. Hasta la próxima.